Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Zulay Espinosa Peñafiel y le voy a hablar sobre la distribución de frecuencias por datos agrupados. La distribución de frecuencias por datos agrupados, o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Los límites de las clases. Para construir una tabla de frecuencia con datos agrupados, conociendo los intervalos, se debe determinar la frecuencia absoluta correspondiente a cada intervalo, contando la cantidad de datos cuyo valor está entre los extremos del intervalo. Luego se calcula la frecuencia relativa y acumuladas, si este es pertinente. Primer paso, identificamos el valor máximo y mínimo. Segundo paso, calculamos el rango. Tercer paso, calcular la cantidad de intervalos. Cuarto paso, calculamos la amplitud de los intervalos. Y quinto paso, construcción de los intervalos. Los valores a calcular para completar nuestra tabla. La marca de clase es un punto intermedio de cada intervalo de clase. La frecuencia relativa es un dato o de una clase se encuentra dividiendo la frecuencia de dicho dato o de la clase entre el total de los datos. La frecuencia acumulada de cualquier dato o clase es la suma de la frecuencia de ese mismo dato o clase con frecuencias de todos los demás datos o clases anteriores. La frecuencia relativa acumulada es de un dato o de una clase, se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada del dato o de la clase por el mismo total de datos. A continuación le voy a dar un ejemplo sobre la tabla de frecuencia, distribución de frecuencia. Primero podemos observar los datos de 80 personas representadas en kilogramos. 2. Construimos la tabla de frecuencia como podemos observar en la diapositiva. 3. La primera columna observamos los rangos de los pesos de las personas. Luego procedemos a calcular la frecuencia absoluta que corresponde a la cantidad de personas que están inmersas en cada rango. Cuarto, procedemos a calcular la frecuencia relativa, que no es más que la división entre la frecuencia absoluta y el total de la población, y ese resultado lo multiplicamos por 100. Quinto, luego procedemos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria en secuencia de cada valor de la frecuencia absoluta hasta llegar al número total de la población. Y por último, la frecuencia relativa acumulada corresponde al porcentaje obtenido en la frecuencia relativa. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Raúl López Fernández. Mi nombre es David Hinojosa Guerrero y me ha tomado hacer lo que es distribución de frecuencia entre tablas estadísticas. Empezamos. Tablas estadísticas es el ámbito de la tabla de estadística. Es una parte importante, son las funciones estadísticas, tanto continuas como discretas, que nos permiten determinar probabilidades de un suceso partiendo del modelo estadístico al que el suceso se ajusta. Claro que no siempre es así. En la práctica, cuando queremos saber el valor numérico de esa probabilidad, no solamente la expresión que la determina, necesitamos cuantificar la distribución de probabilidad, que no suelen ser expresiones sencillas. En los últimos tiempos, el desarrollo de la informática facilita grandemente estos cálculos, pero la utilización de tablas estadísticas es la más corriente. Aquí tenemos un ejemplo: condición final, aprobados, desaprobados, inhabilitados y total. Tenemos por sexo masculino, femenino y total. Tenemos en aprobados 44, en desaprobados 12, en habilitados 8, un total de 64 en masculino. Y en femenino tenemos 43, 9, 2 y 54, que es 43 de aprobados, desaprobados 9, inhabilitados 2, total 54. Y ahí hacemos un total de aprobados, desaprobados, inhabilitados
y total. En total de aprobados 87, desaprobados 21, inhabilitados 10. Eso hace un total de 118. Partes de una tabla estadística. Tenemos cabeza o encabezamiento. Es la parte superior de la tabla que contiene el título, que expresa clara y concisamente el contenido o significado de la información. Primero, el periodo es el espacio del tiempo para el cual valida la información. La unidad medida siempre cuando se común toda la información. El cuerpo está localizado en la parte central de la tabla y en él se encuentra la esencia misma de la información, es decir, categoría de las variables y correspondientes frecuencias. Pie. Lo forma parte de la inferior de la tabla que está destinado a las notas o aclaraciones indicadas en el encabezamiento o en el cuerpo cuando son necesarios. Además menciona la fuente o origen de la información. Tenemos el ejemplo de una tabla estadística con el problema científico, que era problemas cognitivos asociados a la COVID-19. Tenemos opciones, mujeres, hombres y total. Hemos acogido de opciones 40 a 55 kilogramos, de mujeres tenemos 20, hombres tenemos 6, un total de 26. De 60 a 75 kilogramos tenemos de 10 mujeres, hombres 16, un total de 26. De 80 a 95 kilogramos tenemos 3 mujeres y 18 hombres, total 21. De 1.40 a 1.55 centímetros tenemos de 14 mujeres y 2 hombres, total de 16. De 1.60 a 1 centímetros tenemos de 5 mujeres a 4 hombres. 1.80 a 1.95 tenemos 1 mujer y 7 hombres. En total hacemos 8. Y un total de aproximadamente entre mujeres tenemos 53 y hombres 53. En total hace 106. Muchas gracias por su atención.